Buenas tardes, aquí estamos bien puntuales, dándoles la bienvenida a Charlas con Creadoras. Esta tarde nos da mucho gusto tener una invitada que es una profesionista del arte a la cual yo respeto enormemente. Ella es Lorena Estrada Quiroga. Aparte de tener una carrera muy sólida, muy exitosa en sus prácticas, también es una académica de mucho tiempo, a la cual ella ha contribuido en la formación de muchas generaciones de artistas en la Facultad de Artes Visuales y en muchos otros espacios. Le damos la bienvenida, querida Lorena, un abrazote. Muchas gracias, querida Sara. Un abrazo virtual. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de acompañarte el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos dificulta de repente por miles de cuestiones coincidir, la crisis COVID, la luz y el internet, etcétera. Cuando no pasa una cosa, pasa otra cosa. Pero Pero aquí aquí estamos estamos muy felices. Voy a leer un poco de tu semblanza para la gente que quiere conocerte un poco más. Lorena Estrada nace en San Luis Potosí. Ella es licenciada y maestra de artes en la especialidad de difusión de la cultura por la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También estudió en el taller de fotografía de Katy Horna en la Academia de San Carlos en la UNAM. En el 2010 conformó el colectivo Estética Unisex, cuyos proyectos se inscriben en los campos de la imagen documental, el registro de procesos y el trabajo con archivos fotográficos. Lorena ha expuesto su trabajo en Colombia, Brasil, México, Estados Unidos, España, Francia y Malasia. Obtuvo la beca del PECDA, el premio de adquisición del Salón de la Fotografía de Nuevo León en el 2011, el Gran Premio de la Reseña y también el Sistema Nacional de Creadores del FONCA y el Sistema de Nuevo León para el Impulso Artístico y la Creación. Ha sido seleccionada en múltiples exposiciones colectivas, individuales, la Bienal FEMSA, el primer concurso de fotografía contemporánea en Latinoamérica y muchos otros espacios y premios. Vamos a comenzar, Lorena. Me gustaría que nos ubicaras a todos, como suelo hacerlo, para hacer como una retrospección hacia el punto en el que tú, como licenciada en artes y ya decidida a ejercer, o a lo mejor siendo estudiante, ya comenzabas a tener procesos que te encaminaban hacia una carrera fructífera en las artes. Gracias, Sara. Mira, bueno, yo quería empezar, platicarte eso mientras, no sé si vemos algunas imágenes. Sí. Yo, pues como acabas de leer, estudié en la Facultad de Artes Visuales. No sé si esté viendo mi pantalla. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, desde que fui estudiante, yo empecé a trabajar. No quiere avanzar. Perdón. Ay, ¿me ven? No. Se trabó mi pantalla. A ver. No sé. A ver, ya regresé. Muy bien. A ver, lo voy a volver a intentar. Estuve Sí, preparando sí, no, mis no te imágenes. preocupes. Fíjate que Si quieres, hace, mientras, platícanos para que vayamos escuchándote. hace rato lo probamos y funcionó perfecto. No, no está avanzando. A ver, déjame ver si por acá. Ya. Muy bien. Fíjate que desde que yo entré a la Facultad de Artes Visuales como estudiante en el 89, en 1989, Sí. tenía mucho entusiasmo por decir cosas. Mi papá es sociólogo y estudió y fue educador muchos años y luego se empezó a dedicar al arte, yo ya cuando estaba en la preparatoria. Y de alguna manera yo aprendí lo que era ser artista a través de él, o sea, lo vi con mi papá. Entonces, cuando entré a la Facultad de Artes Visuales, sí tenía como una idea más o menos clara de lo que era ser artista. Por ejemplo, estos son algunos trabajos que hice al inicio de la carrera, cuando tenía un interés por el movimiento del surrealismo. Entonces yo intentaba como a través de la fotografía, acercarme a esa estética, a esa idea. Entonces fue como una primera
pequeña etapa de estudiante, en donde empecé a trabajar estas imágenes que desde el principio tenía la idea de que fueran construidas, o sea, hasta esta foto que probablemente es la menos construida, también es construida. O sea, sí. Es una imagen que también mi mamá estaba echando el agua, mi hermana estaba en la parte de afuera, o sea, se planeó. Entonces, yo tuve una primera etapa de ese tipo. Este trabajo, por ejemplo, es un trabajo que surge la idea a partir de encontrar el lugar. Encontramos esa bodega abandonada. Ajá. La anterior era mi hermana. Empieza uno fotografiando lo que tiene. Claro, igual yo, igual. Mi hermana era mi musa. Exactamente. Entonces, por ejemplo, es Chuy, fue mi novio de la carrera, fue compañero mío en la facultad, toda la carrera, y entonces hacíamos muchos proyectos juntos. Aquí, por ejemplo, pues encontramos la fábrica abandonada y entonces como nos sirvió para hablar pues de ideas que tenían que ver con el fin del mundo, con la contaminación. Con una pandemia. Con la pandemia, con cuestiones ecológicas, pero te estoy hablando, esto lo hice en el, ¿qué será? 91, 92. Sí. Entonces, después pasé a cosas como más armadas, si te fijas, estas son imágenes mucho más construidas. Estamos hablando nuevamente de los 90s, en donde la televisión era el elemento enajenante en la sociedad. No sé si tú recuerdas, pero pues no existían las redes sociales, no existía el internet, apenas empezaba, porque aquí te estoy hablando de principios de los 90s, entonces el internet apenas empezaba como a democratizarse. Entonces la televisión era ese elemento enajenante y bueno, yo lo quise representar así. Ahorita vas a ver que de pronto hay muchas referencias religiosas. Sí, ¿estas imágenes de qué años son, Lorena? Estas deben ser 91, creo que 92. Ya. Seguro ya eran 92. Y es Chuy nuevamente, armábamos, montábamos todo, tiene un corazón de cerdo. Entonces, aquí, por ejemplo, pues es una especie de altar, ¿no? A la televisión, en donde este ser enajenado, está como ofreciéndole su corazón. Sí. Entonces, tuve mucho trabajo de este tipo. Casi desde el inicio de que yo entré a la Facultad de Artes Visuales, me empecé como a juntar con los grandes, Alfredo Herrera, Marco Granados, el colectivo de... La mano, ok, no. Ahí está. Pues colectivos, el colectivo Fobia, que luego fue el colectivo Inconsciente Colectivo. Entonces, sí. Siempre desde chavita, yo era de las jóvenes de ahí, de esos grupos, me invitaban a sus exposiciones de alumnos más grandes, de semestres más avanzados. Entonces, por ejemplo, esta foto la hice porque el Inconsciente Colectivo, que era un colectivo, un grupo que lideraba Marco Granados, nos dijeron, vamos a hacer, creo que ellos lo propusieron, que el tema fuera un retablo o un exvoto, ¿no? Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, este es un exvoto, pues religioso, o sea, que, bueno, yo creo que todo el mundo conoce los exvotos mexicanos, bueno, no sé si habrá en otros países, en donde siempre es una pintura que hace una persona en agradecimiento a que un santo le hizo un milagro. Entonces aquí está, en el cuadro aparece el santo, la escena del milagro y un texto. Entonces aquí, por ejemplo, el texto dice, el pueblo de San Lorenzo el Grande agradece a la Virgen de los Dolores por haber convertido un pueblo de ciegos en un pueblo de mudos. Entonces aquí un poco habla de de que vivimos en una ciudad o en un país en donde en esa época, en los 90, en donde no había tanta conciencia de la injusticia social, de la desigualdad, de la corrupción, y el que lo sabía se hacía de la vista, o sea, se hacía ciego. Entonces habla de esas personas ciegas, de ese pueblo ciego que no veía todos los problemas sociales en los que vivía, y que entonces la Virgen de los Dolores le hace el milagro de devolverle la vista, pero al poder ver la realidad, el mismo sistema lo calla y entonces se convierte en un pueblo de mudos. Pues sí, que aunque veamos la realidad no decimos nada. Que tenga cierta vigencia, que sigamos como repitiendo ese mismo fenómeno que tú estás planteando en estas imágenes, ¿no? Con lo de la Virgen de Guadalupe recientemente.
Exactamente. Ah, sí, claro, exactamente. Y si te fijas, yo no sé por qué, ya que tenía la presentación dije, wow, cuántas referencias religiosas. Aquí, por ejemplo, este es una pieza que se llama Cristo Modular Sí, y que está basado en la teoría del hombre modular, de la cual me habló mi papá hace mucho tiempo, y habla bueno, el hombre modular es un hombre que es muchos hombres, porque es hijo, es padre, es hermano, es amigo, es vecino, es estudiante, es empleado, etcétera, ¿no? O sea, sí, somos muchos, la misma persona somos todos esos. Y entonces cada faceta de esa persona es distinta. Entonces aquí un poco lo relacioné con este Cristo humano, que es ideólogo, entonces tiene un cerebro, bueno, aquí se ve mejor probablemente, hay un cerebro colgado, hay un corazón colgado, hay dos huesos colgados. Entonces es como ese Cristo ideólogo, que manejaba sus emociones, que nos enseñó a manejar emociones, un Cristo como de carne y hueso. Aquí hice una referencia con el pensador de Rodin. La pieza se montó así en su momento, era tamaño natural, o sea, era un rompecabezas, y la pieza era tamaño natural. sí. Después de eso, saqué estas fotografías de un santo que me inventé, o sea, creé este santo, se llama Santo San Bastardo, y es un santo que le cumple a las personas los deseos mundanos. Entonces, ya que tenía las fotos, dije, bueno, ¿cómo va a ser el montaje de estas fotos? Y se me ocurrió que fuera en la ropa. Entonces lo que hice fue, la pieza estaba formada por un abrigo Qué y padre. abajo por un vestido. Sí, Entonces el abrigo estaba lleno pues de las imágenes del santo qué con padre. milagritos colgados abajo, los clásicos milagritos de metal, ¿no? Sí, Entonces, esta pieza la presenté por primera vez en 1997 ya. en Fotoseptiembre en la Ciudad de México. Sí, Luego la presenté aquí en la reseña en 1998. sí. Yo entré a la reseña de la Yo calle, te vi entré entrando en la Casa de la Cultura. Sí, a la Casa de la Cultura. sí, Me dieron el nicho que está ahí, me dieron ese espacio para yo estar, estuve un tiempo ahí, luego como a la hora me quitaba yo el abrigo, lo dejaba colgado. Aquí la idea era que la gente podía llevarse los milagritos. De hecho, por sí, ahí había un mensaje que decía, tome un milagro y deposite su dinero. sí. Qué padre. Entonces la gente depositaba su dinero y se llevaba los milagritos. Las fotos estaban con unos seguros, estaban plastificadas, estaban ahí, bueno, me llevó mucho tiempo hacerlo. Y el vestido tenía estas otras imágenes también del santo. Entonces aquí la idea era que si este era un santo, tenía que tener su altar y de alguna manera yo representaba ese altar o yo significaba el altar y era un altar ambulante. Esta pieza se presentó, bueno, estas fueron las fotos del catálogo, y esto se presentó en Saltillo, o sea, se presentó en 3 lugares, en la Ciudad de México, en Monterrey y en Saltillo. Sí, Eso podríamos decir representa una primera etapa de sí, mi trabajo. claro. Ujú. Y Por tú, ahí, si quieres, como antes de entrar al colectivo, sí, bueno, así se quedaba toda la exposición, el abrigo ahí, ¿no? Y unas sí, fotos Polaroid que me tomaban en el momento del performance o de la acción. Y de ahí casi se podría decir que nos podríamos brincar a esta pieza que la hice. Yo me retiré pues de la práctica artística per se, porque me fui a vivir a la Ciudad de México un tiempo, pero luego me fui a vivir a Puerto Vallarta otro tiempo y ahí me alejé mucho más del arte. Ahí me dediqué a la comunicación, me dediqué al turismo, otra cosa. Regreso a Monterrey en el 2001 y me dedico a la educación, como tú bien lo leíste ahorita en el currículum, me dedico a la educación desde el 2002 y esta pieza la hice en el 2009. La hice justamente unos meses antes de conocer a Futuro, yo creo. Este, y, y bueno, nada más como detalle, porque estoy muy orgullosa, yo creo que ha sido uno de mis más grandes logros, una chica, que no sé quién es, que se llama Mitch Suk, publicó en su Facebook este combo de fotos. Es la foto, ella tomó la foto de la pieza y publicó la cédula. ya, Pues que sí, la cédula dice, me gusta el pene y la tortilla. sí, Entonces ella lo publicó, bueno, tuvo 2,600 compartidas.
Entonces, bueno, para mí Se hizo yo viral. estaba feliz. Sí. Me hice, claro, una amiga que vive en Puerto Vallarta me habló y me dijo, oye, mi hija que vive en Canadá vio esto y dice que eres viral. Entonces, bueno, yo creo que ha sido de mis más grandes logros y me encanta porque llegó a un público joven con una apertura a la Sí, bisexualidad. claro, claro. Entonces, Ajá, fue una pieza digo, que creo que esta hiciste en el pieza, año dime, dime. 2009. ¿Y en qué año fue cuando se hizo viral? Eh, no, pues ahora con la exposición de las mujeres, se me olvidó Sí. decirlo, tienes razón. Esta pieza yo la hice en Ajá. 2009, se expuso una o dos veces nada más Sí, y la tenía guardada exacto. aquí en mi casa. Sí, Cuando me habla Lucía Lara para sí, invitarme a la exposición de las mujeres, que se sí. inauguró un poquito antes Que de se la llamó pandemia, Creadoras, que se ya inauguró en enero o en marzo, ¿qué fue? ¿O se en cuándo? inauguró, ¿Febrero? creo que en marzo, ¿no? Sí, Creo febrero, que en marzo, febrero. Ajá. febrero. Entonces yo creo que la chavita alcanzó a ir y la fotografió en vivo y bueno, Mira, lo mira, quería enseñar porque hiciste una pieza viral y bueno, yo con las imágenes que me has mostrado, yo noto que hay una muy anticipada visión de la estética ya encaminada, o sea, ya madura para ser una experimentalista, ¿no? Entonces, me gustaría que es me que fíjate dijeras que cuál es la importancia de la imagen como un documento creativo y luego después de pasar de ser solo creativo, como en tu primera etapa, se puede llevar a convertirse en un documento histórico como ha sucedido con el proyecto Estética Unisex. Y sirve de que una vez así es, nos platicas pues los orígenes de sí, Estética Unisex, cómo surge, por qué le pusieron ese nombre tan impresionantemente atractivo. fíjate que creo que era un nombre que yo ya había pensado que me hubiera gustado. Al principio como, bueno, empezamos, bueno, yo me retiré del arte muchos años. Te digo, lo único que hice desde los 1998-99 fue la pieza que acaban de ver de la tortillera. Y me había retirado del arte, realmente me dedicaba solamente a la educación y a la gestión, porque trabajé en la administración en la Facultad de Artes Visuales con la maestra Hilda Gutiérrez, que bueno, fue fantástico, aprendí muchísimo, organizamos simposios, organizábamos eventos, lo disfruté mucho, esa parte de mi vida, pero me alejé completamente de la producción de arte. De hecho, yo recuerdo a Marcela Yayina, en su momento, pues de mayor fuerza como artistas, y yo decía, qué padre tener una amiga con la que puedas compartir ser artista. O sea, me parecía maravilloso. Y bueno, de alguna manera la vida me mandó a futuro. O sea, no me mandó una amiga, pero me mandó una pareja con la cual ahora pues trabajamos juntos. Y la verdad es que mucha gente nos dice, bueno, ¿y cómo le hacen? No se pelean, le digo, fíjate, creo que estamos más tranquilos cuando tenemos proyecto, o sea, como que tenemos proyecto y estamos muy enfocados y trabajamos bien, Claro. nos complementamos bien, Hacen hay buena veces ideas de él. simbiosis, muy simbióticos para producir. Fíjate que sí, ha resultado bien, por eso pues hemos durado, ya llevamos 10 años ahora, Fíjate. trabajando juntos, porque casi desde que nos mudamos a vivir juntos, pues nuestro primer proyecto era Nuestra Vida en el Departamento, de hecho se llama Unión Libre. Y, y no recuerdo exactamente, yo creo que yo propuse el nombre, porque a mí me llamaba la atención ese nombre de Estética Unisex. Futuro propuso que se quedara el nombre de colectivo también, o sea que, porque en un momento decíamos, bueno, ¿vamos a hacer Estética Unisex o Colectivo Estética Unisex? Y bueno, creo que Futuro decía que fuéramos colectivo y así se quedó. Y entonces a partir de ahí empezamos a fotografiar nuestra cotidianidad y esas fotos que primero eran como sin pensar, se convirtieron en un proyecto que se llama Unión Libre, Sí lo que recuerdo. bueno, sí. Bueno, con ese fue que ganamos, que estuvimos en el Salón de la Fotografía, que ganamos el premio de adquisición con una Sí. pieza de ese proyecto. Y nuestro segundo proyecto casi se podría decir que fue Fundidora. Fundidora S.A., que como bien dices, pues es un proyecto que está trabajado con fotografías de archivo de la extinta empresa de fierro y acero Fundidora Monterrey. Y
Futuro cuando llegó a vivir a Monterrey dijo, bueno, ¿qué onda con Monterrey? O sea, ¿qué clase de México es este? No parece al clásico Monterrey que yo desde Colombia, porque él es colombiano, pues él conocía. Él, cuando yo lo conocí, vivía en San Luis y bueno, le encanta el centro y el sur de México. Aquí como que batalla un poco con Monterrey porque pues es una ciudad más capitalista, el humanismo no tiene tanta cabida a veces en esta ciudad. Claro. Entonces, como un poco por la iniciativa de él dijimos, bueno, vamos a ver de dónde viene, o sea, qué Monterrey es como es, o sea, de dónde viene esta cultura del emprendedurismo, del progreso, de la riqueza, de la expansión. Y entonces empezamos a leer la historia de Monterrey, la historia moderna, o sea, a partir de 1900, pues desde finales de 1800 que empiezan a inaugurarse una serie de empresas. Nos dimos cuenta que Fundidora era el corazón de Monterrey de alguna manera. Hoy lo sigue siendo, también, bueno, dicen que también es un pulmón, tienen razón, es un corazón, pero es un pulmón. Y empezamos a revisar el archivo fotográfico, no sé si quieres que también pues, te enseñe un poco para claro. hablar de lo que tú dices. Me interesa mucho, sí. Para hablar de la pregunta que me hacías sobre un documento, sobre una imagen creativa o una imagen histórica, creo que sí. Entonces, aquí yo te podría decir que nosotros, por ejemplo, queríamos decir que una de las razones del cierre de Fundidora, porque así fue, y fue de muchas empresas, porque aquí de alguna manera nos dimos cuenta que al final no estábamos hablando solamente de Fundidora, sino estábamos hablando de fenómenos del capitalismo de la modernidad. Ya. Son cosas que pasaron en muchos países, sobre todo en Latinoamérica. Sí. Entonces, muchas empresas en Latinoamérica terminaron quebrando por deudas en dólares, por ejemplo. Sí. Entonces, aquí nos encontramos en el archivo de Fundidora 3 imágenes fotográficas de una firma de un préstamo en un banco en Nueva York. Este banco se llama el Exim Bank, no sé si sigue existiendo. Y en la foto de arriba, que es la original, la de abajo está intervenida por nosotros, pero en la fotografía de arriba, pues vemos dos de las personas que trabajaban en el banco en Nueva York y 3 de los funcionarios de Fundidora que estaban ahí, entre ellos Carlos Prieto, que pues era el socio mayoritario. Entonces lo que hicimos para hablar de cómo muchas empresas desaparecieron o quebraron por deudas en dólares, se nos ocurrió pues borrar este trabajo, bueno, pues este trabajo ya es del colectivo, obviamente, borrar a los personajes de Fundidora en estas 3 imágenes. Y dejar únicamente a los bancarios. Exactamente, porque finalmente la que desapareció pues fue Fundidora. Sí, entonces aquí los personajes representan un poco a la empresa. Entonces aquí te podría decir que a partir de un documento histórico, porque esto es un documento histórico, a nosotros hicimos a un lado lo histórico, o sea, hicimos a un lado que es de Fundidora, hicimos a un lado la especificidad de quiénes son esas personas para hablar de el endeudamiento, del quiebre por endeudamiento en dólares de muchas empresas latinoamericanas. Entonces aquí de alguna manera es la imagen histórica, para mí se convirtió en una, o sea, a través de la creatividad, o no sé cómo llamarlo, a través de también saber bien se convirtió en la manipulación, claro. La manipulación, entonces, bueno, la pieza se presentó así, sí lo recuerdo. Y bueno, no sé, digo, aquí hay otro ejemplo de esta pieza que también habla de desapariciones, también es un documento histórico de Luis Echeverría Álvarez, presidente de México del 70 al 76. En la foto original pues estaba el presidente viendo la maqueta, leyendo la historia y hablando con Alberto Casillas, el historiador de Fundidora, pues nos enteramos de que uno de los principales enemigos de Fundidora y de los empresarios nuevoleoneses fue Luis Echeverría Álvarez. Y él, en su gestión como presidente, ejerció acciones precisas para hacer desaparecer Fundidora. Entonces, esta pieza habla de eso. En la primera foto tenemos la maqueta que representa la aspiración al crecimiento y a la expansión.
y él no está, el presidente no está. Sí. Aparece él y desaparece, desaparece los proyectos. entonces, de alguna manera Sí. son imágenes históricas Sí. que se vuelven en imágenes, no sé cómo llamarle, no estamos, como aparatos críticos un poco, ¿no? Porque están planteando una situación muy crítica de la economía empresarial de la industria, ¿no? O sea, la pérdida ya de la valoración de este tipo de capital industrial que le dio vida a esta ciudad tanto tiempo, ¿verdad? ¿Me escuchas? Como para contagiar a la ciudadanía de eso. Sí. Nos encontramos, bueno, el corazón de la exposición de Fundidora, que se inauguró en el Centro de las Artes, era esta pieza. Ya. Esta pieza está formada por 12 obreros que es los que tienen el casco, y 12 obreros hoy en día, que los fotografiamos nosotros hoy en día. Y entonces lo que hicimos fue tomar 3 imágenes de los obreros del archivo y pegarlas en la ciudad. Lo que queríamos era que el regiomontano pensara en el valor del obrero, claro. lo que el obrero ha representado para esta ciudad. Claro. Siempre se habla de el empresario regiomontano, sí. El prohombre, el visionario, que invierte, que ahorra, que planea, pero nunca se habla también de toda esta fuerza laboral. Claro. Que convirtió en Monterrey en lo que es, en una ciudad obrera, una ciudad de trabajo. Sí, y todo el tiempo lo vemos en todos lados, ¿no? Donde quiera, nada detiene la vida laboral de esta ciudad. Ni la pandemia lo ha podido hacer. Ya sé, yo también pienso que sí, que mucha gente sigue trabajando cuando a lo mejor, pues, no sé, le tenemos miedo. Yo le he tenido miedo a la muerte en estas fechas. Sí, ¿cómo te consideras tú actualmente, Lorena, en este punto de tu vida? ¿Eres una catedrática? ¿Eres una pareja, una madre? Ama de casa, mamá. Sí, claro, y también una mujer que ha logrado un colectivo junto a su pareja exitoso, que digamos que es un buen referente de las artes, muy legítimo, muy de la ciudad. Y que, en tus palabras, incluso ahora en este momento de la pandemia que nos ha planteado como una disyuntiva sobre nuestros hábitos, incluso la forma de ejercer el arte, porque podrías estar aquí, no puedes estar, en fin, miles de cosas que nos ha modificado, ¿verdad? Quisiera escucharlo de tus palabras. Claro. En este momento de mi vida me siento madura. Sí. Me siento madura. Qué bueno. Como pareja. Ajá. Como pareja. Me siento madura como artista. El otro día estábamos pensando en eso, que pues ya somos un poco de los pues grandes, ¿no? O sea, vienen atrás un montón de artistas jóvenes, padrísimos, me encantan. Aunque somos un poco emergentes, porque empezamos en 2010 se podría decir. 2010, pero empezamos con muchos chavitos, ¿no? O sea, los artistas de mi generación ya tenían muchos años trabajando, o sea, pero me siento bien, me siento un poco agobiada ahorita, o sea, como maestra me encanta, creo que la mejor combinación de carrera es, al menos para mí, es combinar el ser maestra en artes, en la Facultad de Artes Visuales, y ser artista, y poder ser mamá y poder ser ama de casa. O sea, creo que en ese sentido las cosas funcionan. De pronto sí me siento un poco saturada como de muchas cosas, pero lo estoy disfrutando. O sea, creo que son oportunidades, son cosas que se están dando. Creo que cada vez reitero más que me interesa hacer arte para decir cosas. El otro día estaba platicando con Irving Domínguez, un amigo, un curador. Irving. Y le decía, es que a mí finalmente creo que o sea, me acordé de la anécdota del libro de Milán Kundera, de La insoportable levedad del ser. Sí. Cuando la protagonista
tiene una reflexión, porque ya ves que ellos vivían en Checoslovaquia, bueno, pues era Checoslovaquia, que es en Praga, y ellos viven, o sea, ella con su pareja vive la invasión rusa, y ella ahí comienza a hacer fotos. Ella se hace fotógrafa cubriendo todas esas injusticias. Ellos Sí. obviamente estaban en contra. Y ella, de una manera muy emotiva y muy comprometida, hace esas fotos. O sea, más como por una cosa, como una necesidad. Y entonces luego, bueno, ellos terminan huyendo de ahí. Creo que terminan en una ciudad en Suiza. Y ella tratando de reintegrarse a la vida laboral en otra ciudad como Suiza, ella le ofrecen un trabajo en una revista para fotografiar plantas. Y en ese momento ella tiene una reflexión que yo me identifiqué mucho, porque decía, es que a mí no me interesa tomar fotos. Ya, Me interesa decir lo que quiero decir. ya, claro. O sea, no es ese amor, porque hay unos fotógrafos que sí le tienen mucho amor a la técnica y a los retos técnicos. Exacto. Sí, de acuerdo. Y no, y yo decía, es que a mí no mi mamá a veces me dice, pero ¿por qué no traes la cámara? ¿Por qué no tomas fotos todo el tiempo? Le digo, es que creo que la foto en sí no es algo que me guste o no me interesa tanto me La interesa técnica, decir la con mera técnica, sí. me interesa como lo que puedo decir con ello, y entonces en ese sentido también me siento madura para hablar. A veces yo más que leer arte o ver programas, he estado viendo el CITAC en línea, está padrísimo, en YouTube, y creo que a veces me interesa más como hablar de política o hablar de problemas sociales o hablar como que para mí es como un poco mi materia prima para luego hacerlo en imágenes, ¿no? Entonces, también en ese sentido creo que, bueno, he llegado a una madurez, un poco bueno, y y un pensamiento crítico heredado de mi papá, como te decía, pues él es sociólogo, entonces yo crecí con una persona crítica de nuestro sistema. Sí. Entonces, pues aprendí a ver así, y no está mal, o sea, simplemente es porque queremos, o sea, tenemos una visión de que puede estar todo mejor. Claro. Entonces, pues bueno, más así me siento, Sara, no sé. Qué bueno. Eso es importante señalarlo y es por eso la pregunta, porque creo que este programa y muchos otros que jóvenes artistas ven puede servir de referencia para el ejercicio artístico, puesto que muchas veces hay mucha desolación o desesperanza sobre el ejercicio artístico por ser uno de los más difíciles. Siempre me parece injusto cuando se hace una crítica severa sobre los creadores sin conocer bien sus contextos y sus prácticas, porque a ti y a mí nos consta que las carreras del arte se llevan 10, 20 años antes de obtener el reconocimiento, el posicionamiento, se someten a un duro sistema de crítica, de promoción, de gestión, muy pocos llegan a las instituciones, muy pocos llegan a los premios, y todo eso pues es un embudo muy cruel, que yo les digo que es medieval, y no hemos podido lograr que el arte sea una cuestión democrática Sí, no, y protegida por no las es fácil, instituciones o todavía. sea, Volviendo un poco a estética unisex, sí. me gustaría, no sé si, no hay mejor forma de que lograr el audio, creo que hay problemas, chicos, o estamos bien. Ah, se escucha bien, bueno. Volviendo a estética Ya te voy unisex, a ir, pero ya te oigo. sí, quería decirte que es uno de los proyectos más interesantes de la ciudad porque puede explorar cualquier medio. Obviamente la fotografía es el instrumento en el que tú sólidamente haces el medio con el que se trabajó. Había un archivo de documentos, de objetos, de fotografías, y están narrando varias cosas, o sea, hay varias narrativas, ¿no? Hay un poco, o sea, como los poderes de la ciudad, la economía de la ciudad,
pero luego el trasfondo político, social, incluso me parece extraordinario cómo parece un mundo de ficción de una película de Kubrick, donde están hombres trajeados de la época, o sea, presenciando, haciendo la realidad en la que todos estábamos de alguna manera inmersos. Entonces, fue una excelente lección como el tema. ¿Y cuál es el futuro del colectivo Estética Unisex? El futuro de futuro. Y de Lorena. Claro. Mira, bueno, pues bueno, mira, bueno, yo quise enseñar un poquito porque también, al menos aquí en la ciudad, está, bueno, ya todo ha sido el proyecto más fuerte, más que hemos hecho, de hecho, el que hemos llevado por más años. Lo trabajamos desde 2011, 7, que es exposición completa. Hemos trabajado otros proyectos a la vez. Tenemos un proyecto que presentamos en la Alianza Family. Seguimos. Tenemos, bueno, trabajando en un proyecto de La Paz que comenzó. Creo que tenemos un problema técnico. Ajá, Lorena, tenemos un problema. Ahorita hemos perdido tu señal. Bueno, Esperemos restablecer. ¿Manem? ya los estoy oyendo, ¿me oyen? Sí te escuchamos, pero no sé si en vivo se está escuchando. Yo la escucho. ¿Quieres que les enseñe más? ¿Será que comparto imágenes? Deje de oír también. ¿Sí podemos hablar? Bueno, Lorena, mira, estoy recibiendo problemas para escucharte, pero si quieres tú termina este programa platicándonos sobre eso y al final háblanos un poco ya para concluir de tu contribución a la profesión de las artes en esta ciudad, como docente, como catedrática, tus satisfacciones o frustraciones, el futuro de las artes en general. Y ya con eso cerraríamos el programa. ¿Ya no se escucha? Pues lamentamos tener este problema técnico que suele pasar cuando las transmisiones son desde casa. Lorena creo que todo el día tuvo problemas en su casa por cuestiones de internet y de luz. Y como ya me estaba comentando que hubo unos arreglos en su cuadra y pues lamentablemente ya perdimos su señal. Agradecemos mucho que estuvieron aquí y esperemos después poder platicar con ella y concluir con la última pregunta que le hice. Como ustedes saben, ella y su pareja futuro que forman el colectivo Estética Unisex son unas figuras del arte local muy importantes y agradecemos que nos hayan acompañado también a ella y pues esperamos que la próxima charla esté en mejor condición técnica, puesto que va a ser aquí en el museo en vivo. Muchísimas gracias.